¿Cómo le da, Otto? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opciones le quedan? Comencemos hablando de la situación de Jorge Glass. ¿Qué opciones le quedan? No sabemos si está dentro de la Embajada de México, pero presumimos que sí. ¿Le queda otra opción más que quedarse allí? ¿En algún momento puede cambiar su situación? No es una situación fácil. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo, Iván, y también a Ana María, allá en Ecuador. No es una situación fácil ni para el gobierno mexicano ni para el gobierno ecuatoriano, peor aún para el señor Glass. Hay una convención sobre asilo diplomático de 1954, en donde claramente en el artículo 3 dice que el asilo diplomático solo se debe conceder para personas que están siendo sancionadas, sentenciadas por temas políticos, no por delitos comunes. En este caso, el señor Glass ha sido sentenciado por cohecho y asociación ilícita y ese tipo de delitos, ¿verdad? Por otro lado, esa misma convención sobre el asilo diplomático, en su artículo 12, dice que los estados están en la obligación de otorgar un salvoconducto una vez que una persona ha recibido el asilo diplomático de otro estado. Entonces, aquí hay una especie de situación en la que tendrán que tomar decisiones, sobre todo del lado del Ecuador, si es que otorgan el salvoconducto por el señor Glass, porque también hay criterios que dicen que si otorgan ese salvoconducto y ese asilo diplomático ha sido entregado de forma incorrecta por un tema que no es político, podría la persona que otorga el salvoconducto, la persona del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo presidente, ser sancionada. Entonces, no es un escenario fácil, más allá del costo político y el revés que significaría para el Ecuador en la lucha contra la corrupción, que ha sido una lucha cuesta arriba. Este tipo de situaciones dejan un tufo de impunidad, ¿no? Y de que más se toman decisiones por simpatía ideológica, por cercanía partidista y política, que por un verdadero respeto a una institución tan importante, tradicional e histórica como es el asilo político. ¿Se está entrometiendo México en los asuntos de Ecuador? Y si es así, ¿por qué lo hace? ¿Cuáles son los motivos detrás de estos dichos y de este accionar de México y puntualmente del presidente Andrés Manuel López Obrador? Me parece que el presidente, mejor dicho, no me parece, es evidente que el presidente López Obrador tiene una afinidad personal con el expresidente Correa, tienen además una afinidad ideológica y creo que lamentablemente está dejando que esa simpatía ideológica incida en la relación con un país hermano, amigo, como es el Ecuador. Está permitiendo que la narrativa de un lado del espectro político del Ecuador cale en su discurso de forma casi unilateral y repita cosas como la que dijo respecto al triste asesinato, doloroso todavía para los ecuatorianos, del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y es más triste aún porque uno esperaría del representante del pueblo mexicano, en la persona del presidente López Obrador, que tenga algo más de empatía por ser México un país que también ha sufrido ese tipo de eventos tan trágicos y dolorosos, empezando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también otros actores políticos importantes que han sido víctimas de la violencia. Pero hace un comentario suelto que pareciera inofensivo, pero que desgraciadamente lo que hace es reforzar una narrativa que inclusive afecta las investigaciones que se están llevando a cabo en el Ecuador. También yo creo que así como ha sido desacertada, inoportuna, ese comentario del presidente López Obrador, me pareció que la reacción del Ecuador fue desproporcionada. Podrían haber llamado a la embajadora de México a Cancillería en Ecuador a presentar un reclamo formal, podrían haber enviado un reclamo formal, podría el mismo presidente Noboa haber hablado con el presidente López Obrador y explicarle qué es lo que ha ocurrido, como para ver si es que no fue un exabrupto del presidente López Obrador. Pero claro, esto ya pasa a segundo plano cuando al día siguiente, y más como una suerte de reacción ante lo sucedido, el gobierno mexicano toma la decisión de otorgar asilo a Jorge Glass. En un caso, como te digo, que en el Ecuador es muy polémico, que representa un símbolo de la lucha contra la corrupción, además con un antecedente. Hace alrededor de un año fugó una exfuncionaria también de la Embajada de Argentina, se fue a Argentina. Entonces, cuando tú ves esa presencia de fuerza pública fuera de la embajada, no es por amedrentar, amenazar a la embajadora, peor al pueblo mexicano, sino porque ya hay un antecedente de fuga de una embajada del Ecuador hace muy poco tiempo. Quizás también la reacción por parte de Ecuador había sido un poco desmedida.
Y pienso también en lo que ha pasado entre Argentina y México, Argentina y Ecuador la semana pasada, a raíz de una entrevista que el presidente de Argentina tuvo con nuestro compañero Andrés Oppenheimer aquí en CNN, que motivó que Petro echase a los diplomáticos argentinos de Colombia. Después la situación se arregló, hubo también un contradicho con AMLO. Los presidentes latinoamericanos están un poco nerviosos, metiéndose en temas en los cuales no deberían meterse, diciendo algunas expresiones y, digamos, sobre reaccionando a lo que está sucediendo. Mire, yo lo que veo con tristeza es que la polarización de la política, no solo en nuestra región, sino en el mundo, nos distrae de los temas realmente importantes. La relación entre Ecuador y México hoy tiene temas sustanciales que pasan por una migración masiva de ecuatorianos que transitan por México, que necesitan asistencia, ayuda, servicios consulares, apoyo, servicio humanitario y que se tiene que coordinar entre estados. Pasa por el hecho, inclusive hablando del asesinato del señor Villavicencio, de que gran parte de las organizaciones delictivas, de los grupos del crimen organizado que operan en el Ecuador, tienen relaciones directas con los grupos del crimen organizado que tienen sus operaciones en México. Y necesitamos que nuestros mandatarios, nuestras autoridades, en vez de estar discutiendo tonterías, me parece una grosería además que el presidente López Obrador llamase facho al presidente Novoa, me parece una falta de respeto adicional a lo ya ocurrido, esto va escalando. Pero lo que le quiero decir es que en este momento, en estas circunstancias tan difíciles que vive el Ecuador en materia de inseguridad, de migración, que también lo vive México, los mandatarios, el aparato del Estado, la institucionalidad de ambos países debería estar enfocada en eso, no en estas peleas que son desgastantes y que podrían ser evitadas. ¿Cómo queda ahora la relación entre México y Ecuador? Porque Ecuador dice que no han roto relaciones, pero echa a la embajadora. López Obrador dice que ellos no van a sacar al embajador de Ecuador, que ellos no van a hacer nada, pero que manda a buscar a su embajadora porque se tiene que ir y a la vez el edificio de la embajada está rodeado de policía. En ese contexto, ¿cómo pueden seguir las relaciones entre ambos países? Aprovecho para aclarar, yo interpreto, no soy parte del gobierno del Ecuador, pero interpreto que la presencia de la fuerza pública, y lo repito, tiene que ver con evitar la fuga de alguien que es buscado por la justicia del Ecuador, más no tiene que ver con la expulsión o la declaración de persona no grata de la embajadora, porque pareciera o se quiere vender desde la narrativa mexicana como un acto de agresión en contra de la embajada americana. Y ojo, dijo el presidente López Obrador que le preocupaba que el Ecuador ingresara a la embajada mexicana. Eso no podría ocurrir y de ocurrir, yo creo que está alarmando en exceso, pero de ocurrir sería muy grave. No creo que llegue hasta allá la situación. Espero que se pueda restablecer rápidamente esta relación, que se supere este impasse, pero ya el presidente López Obrador, al haber otorgado asilo al señor Glass, agregó un ingrediente que complica mucho más la situación, sobre todo por el hecho de que más allá de ser este un tema judicial que no tiene que ver con el gobierno, cualquier otorgamiento de salvoconducto por parte del gobierno afectaría mucho el resultado de la consulta popular que tiene en menos de 2 semanas que impulsa el presidente Novoa, porque se vería como un retroceso en la lucha contra la corrupción. Por último, le pregunto, ¿era necesario todo esto de un lado y del otro? Digamos, ¿era No. necesario que México dijese esto, trate de darle asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, que le contesten así a Ecuador? ¿Hacía falta todo esto? Yo creo que no, yo creo que, insisto, esto nace de un exabrupto innecesario del presidente de México, de una reacción que en mi criterio es excesiva de parte del Ecuador, pero yo espero y confío que la diplomacia de ambos países, que tiene, y los conozco, representantes de altísimo nivel, puedan rápidamente sortear esto y retomar con mayor énfasis los esfuerzos en cooperación entre ambos países, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado transnacional, principalmente relacionado con el narcotráfico y el tráfico de personas, y con esta gravísima crisis de migración ilegal. Para mí son los dos temas que en este momento ambos países no pueden postergar y que se tienen que tratar al más alto nivel. Y ojalá ambos presidentes hubiesen alzado el teléfono y hubiesen hablado directamente. Creo que es algo muy común
que fortalece las relaciones y que puede permitir con mayor velocidad superar este impasse.